Buenos días, muchachos. Bueno, muchachos, vamos a iniciar. En la clase anterior habíamos visto, confírmenme si me escuchan, porfa, y si pueden observar mi pantalla antes de iniciar. Listo. Listo. Entonces les decía, en la clase anterior habíamos visto los algoritmos, ¿cierto? De trabajo sin recursividad. Y habíamos estudiado lo que corresponde a los árboles ABL en cuanto al cálculo de su factor de equilibrio y su altura. Entonces nosotros habíamos visto que el árbol ABC o árbol binario de búsqueda era prácticamente lo mismo que el árbol ABL, pero habíamos dado una diferencia, ¿cierto? Porque obviamente no son los mismos. Ya en diferentes clases les he comentado cuál es la diferencia entre un árbol binario de búsqueda y un árbol ABL. Entonces, así iniciando, vamos a dar una bonificación al primer estudiante que me diga cuál es esa diferencia entre el árbol binario de búsqueda y el árbol ABL. ¿Listo? Entonces vamos a dar 2 minutos a partir de las 7:12 para que los estudiantes, el primer estudiante, pues que escriba en el chat o que abra su micrófono y diga la diferencia entre un árbol ABL y un árbol binario de búsqueda, entonces tendrá 5 décimas. No, esa no es la principal diferencia, José. Entonces, hasta las 7:14 se esperaría la participación. Si no, pues hacemos el recuento rápido de cuál es la diferencia entre un árbol A, B. Entre tanto, vamos a mirar por acá cuál es la diferencia no solo del árbol ABL, sino con el árbol binario, sino con muchas estructuras. Voy a limpiar este tablero. Y ahí quedó pendiente a ver sus participaciones. David, no hay problema que no tengas micrófono, puedes escribir por aquí. Esa no es la diferencia. Jason, los dos árboles pueden equilibrarse, tanto el ABL como el ABC. O el ABL y el árbol binario de búsqueda. ABB también se lo suele llamar. Exactamente. Listo, pues. A ver, por aquí voy a marcar. Por C bajo A. Listo. En esencia, esa es la diferencia. El ABL está siempre equilibrado, mientras que el ABC no, o el ABB no. ¿Por qué razón? Porque el ABL hace el equilibrio o equilibra los nodos cuando se insertan. En el árbol binario de búsqueda se lo puede equilibrar, pero uno puede decidir el instante en el que hace el equilibrio. Por ejemplo, lo que yo les decía acá en el programa que teníamos, ahí ese árbol, vamos por otras 2 décimas. Bueno, 3 décimas. Yo les diré en qué momento. Primero, antes de las décimas, cuéntenme, ¿este árbol que está aquí representado es ABL o es árbol binario de búsqueda?
Exacto, es un árbol binario de búsqueda. Y ahorita vamos por las dos décimas. Ahí es el árbol ABL o es un árbol binario de búsqueda. Primer estudiante que responda correctamente, pues tiene dos décimas. Exactamente, sigue siendo un árbol binario de búsqueda, porque ahí no se hizo el balanceo en la inserción, sino que se lo balanceó en este momento. Sigue siendo un árbol binario de búsqueda, solamente que ahorita está equilibrado, mientras que el ABL se equilibra en las inserciones. Muy bien, listo. Dos décimas para Jason. Muy bien, parece que está quedando muy claro este tema. Eso me agrada. Listo. Entonces, ¿por qué hacer esta diferenciación entre árbol binario de búsqueda y el árbol ABL? Es más, ¿por qué hacer una diferenciación entre las estructuras secuenciales y las estructuras dinámicas? Perdón, jerárquicas. ¿O por qué hacer la distinción entre las estructuras estáticas y las estructuras dinámicas? Resulta que todo esto depende del rendimiento. La elección de un algoritmo adecuado me va a permitir a mí tener mejor o no tan buen rendimiento en ejecución o en búsquedas, etc. Resulta que las estructuras que nosotros hemos visto en últimas, para lo que sirve es para almacenar información y uno almacena información para después usar, ¿cierto? Entonces vamos a mirar lo siguiente. Bueno, la diferencia entre las estructuras estáticas y las dinámicas ya la hemos estudiado, que esencialmente es la capacidad de almacenamiento. ¿Listo? Vamos a mirar por aquí, en el tablero. Les envío de pronto el enlace para los estudiantes pues, que alcancen a conectarse. Igual ese lo voy a colocar en la plataforma para que ustedes puedan visualizar el trabajo que hemos hecho durante esa clase por si durante el transcurso entre clases alcanzan o tienen alguna duda, pues ahí lo van a hacer. ¿Listo? Entonces, eh, les decía que, por ejemplo, si nosotros tenemos por acá almacenado unos datos, ¿cierto? Si los tenemos almacenados en una lista, pongamos el 5, el 8, el 9, el 4 y el 2, pongámoslos así. Si tenemos almacenados esos nodos en esa lista, para llegar hasta el nodo 2, ¿cuántos saltos debo dar o por cuántos nodos debo pasar? ¿Por cuántos nodos debo pasar para llegar al nodo 2? Por 4. Debo pasar por el 5, ahí va 1. Por el 8, ahí van 2. Por el 9, ahí van 3. Por el 4, ahí van 4. Y hasta que llego, ¿cierto? Para llegar hasta este de aquí debo hacer 4 saltos. Debo pasar por 4 nodos. Muy bien. Vamos a ver ahora en un árbol ABC o en un árbol binario de búsqueda. Voy a limpiar por acá el tablero de este de aquí para ir mirando. Entonces vamos a decirle aquí en el código. Aquí voy a quitar esto. Todos estos nodos que agrego los voy a quitar para que me aparezca un árbol limpio. Listo, y voy a agregar los mismos nodos. Entonces por aquí voy a agregar el 5, el 8,
el 9, el 4 y el 2. Listo. Miren que los agregué en el mismo orden que en una lista. Ahora bien, ¿cuántos nodos debo recorrer o cuántos saltos debo dar para llegar hasta el nodo 2? Dos saltos, ¿cierto? ¿Cuáles son esos dos saltos? Entonces vamos a verlo acá. Los dos saltos que voy a dar, entonces viene, paso por uno, paso por el otro, ahí van dos, llegué. Debo dar dos saltos, ¿cierto? En este caso, el árbol queda balanceado, miren que al balancearlo no me hace nada. Pero si yo cambio el orden de inserción, miremos, si yo le digo que voy a insertarlos de la siguiente manera. Si le digo que primero voy a insertar el 8, entonces acá cambiaría, perdón, el 9, primero va el 9, luego el 8, luego el 5, luego el 4 y luego el 2, luego solamente esa variación, ¿cierto? Si yo le digo 9, 8, 5, 4 y 2, igual en una lista sigo llegando al 4 con 4 saltos. Miremos ahora sí acá. Vamos a hacer las mismas inserciones, entonces le decimos 9, 8, 5, 4 y 2. Ahora aquí hay 4 saltos, debo dar 4 saltos para volver a encontrar mi nodo, ¿cierto? Entonces, ¿de qué depende? Depende en un árbol ABC, depende del el orden en que lo ingrese o en un árbol binario de búsqueda. Miren que hace un momento me daba 2, ¿cierto? 2 saltos. Mientras que ahora me está dando 1, 2, 3, 4 y llego. Me está dando igual que en un árbol que en una lista. Me está dando 4. La única diferencia es que si yo tuviera más nodos por acá por la derecha, yo puedo ir decidiendo rápidamente. Si el nodo que busco me voy por la izquierda, por la izquierda, por la izquierda. No tengo que recorrer todos estos. Mientras que acá, si tengo nodos de otros valores, entonces, y este igual lo tengo de último, entonces necesariamente voy a tener que pasar por todos. Es decir, si yo por aquí tuviera un 100, bueno, un 20, digamos. Si yo tuviera un 20, por acá tuviera un 15, por aquí tuviera un 33 y luego el 2. Vamos a mirar a ver. Vamos a ver por aquí, entonces tendríamos esto así. Y ahora el número de saltos que yo debo hacer para llegar hasta mi nodo se aumenta. Entonces viene a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y al séptimo salto por fin llegué a mi nodo. 7. ¿Cierto? Miremos ahora acá. Vamos a hacer el mismo caso de inserción. En el mismo orden. Entonces tendríamos 9, 8, 5, 4, 20, 15, 33 y 2. Listo. Aquí en este caso, miren acá en la lista debía ser 7 saltos, debo pasar por 7 nodos. Ahora acá, en mi árbol, miremos por cuántos nodos debo pasar. Entonces aquí tengo
1, 2, 3, 4 y después del cuarto ya llegué. Me tardo igual 4 nodos en llegar. Debo pasar por 4 nodos. ¿Qué pasa? Si yo balanceo este árbol, que es como quedaría un árbol ABL, ¿cierto? Ahí estaría balanceado. Si hiciéramos el balance en inserción, el árbol ABL quedaría algo así. En este caso vamos a utilizar el balanceo directamente. Miremoslo acá. Nosotros tenemos acá nuestro simulador. Entonces vamos a decir que vamos a crear un árbol vacío. Pero en un árbol ABL creamos un árbol vacío. Y vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer la inserción en el mismo orden de acá. Listo. Entonces le vamos a decir que vamos a insertar el nodo 9. Listo. Luego el nodo 8. Listo. Luego el nodo 5. Muy bien. Luego el nodo 4. Miren cómo se va modificando, ¿no? el árbol. Miren que al balancear va teniendo un comportamiento que ahorita lo vamos a ir estudiando. 4, luego el 20. Luego el 15. Luego el 33. Y por último el 2. Listo, ahí tenemos nuestro árbol balanceado, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Resulta que aquí, para llegar a este nodo, aquí ya vimos esta imagencita, ya la vimos, ¿cierto? 4 saltos. Ahora hagamos el análisis, guardemos un momentito esta imagen. Listo, lo voy a colocar por ahí. Y ahora miremos en este árbol que sabemos que es ABL porque se hicieron los balanceos cuando se estaba haciendo la inserción. Miremos a ver cuántos saltos debemos dar. Listo. Entonces debemos, para llegar al nodo 2, debemos dar 1, 2, llegamos. 2 saltos, ¿no? ¿Cierto? Entonces miren, aquí vimos solamente 2 saltos. Y ahí viene la diferencia. Ahí viene la razón de por qué se distingue entre esos dos árboles. Resulta que en una lista, depende de la situación, ¿cierto? Nosotros podemos dar más o menos saltos según cómo se haya hecho la inserción del nodo que estamos buscando. Porque por ejemplo aquí para el 9 nosotros tendríamos 0 saltos porque está de primero. Aquí para el 9 tenemos 0 saltos, ya que en un árbol binario, en un árbol ABL, tendríamos 2 saltos. Pero aquí es subjetivo, no es dependiente de cómo se haya hecho la inserción. ¿Listo? De cómo se haya hecho la inserción del nodo que estamos buscando. Acá en el árbol ABC, o en el árbol binario de búsqueda, es dependiente del orden, pero ya nos da, perdón, aquí, bueno, sí, aquí, pero antes de balancear. Es dependiente del orden, pero ya nos da una búsqueda más eficaz, ¿cierto? Porque íbamos nosotros por las ramas izquierdas o las ramas derechas según el valor del nodo que estamos buscando, porque ya sabemos que a la izquierda se van a ubicar los menores y a la derecha se van a ubicar los mayores, ¿cierto? Se reduce la incertidumbre, ya tenemos un criterio adicional de ordenamiento. Para la búsqueda, porque igual en la lista también podemos establecer un criterio de ordenamiento. Mientras que en la lista, en el árbol ABL, se mantiene siempre,
En el árbol ABL se mantiene siempre la, la distribución. Siempre se va a mantener ese mismo equilibrio, entonces sabemos que al buscar un nodo va a tener una velocidad de búsqueda determinada. ¿Y cómo determinamos esa velocidad de búsqueda? Para eso hay una fórmula matemática, ¿listo? Una fórmula matemática que nos va a permitir calcular esa, esa distancia. ¿Y cuál es esa fórmula? Esa fórmula matemática es la siguiente. Vamos a ver que nosotros para calcular la altura, perdón, la máxima, eh, la máxima velocidad de un árbol o la máxima, la mayor cantidad de distancia desde la raíz hacia un árbol, es decir, la mayor cantidad de distancia desde la raíz hacia un árbol debería ser, ¿cierto?, la altura del árbol. ¿Por qué razón? Porque eso es lo más lejos que un nodo debería estar de la raíz. La altura es lo más lejos, ¿sí? Pero resulta que hay unos umbrales de distancia para decir que un árbol de búsqueda es óptimo o no. Es claro hasta el momento que la mayor distancia desde un nodo hacia un árbol, perdón, desde la raíz hacia un nodo debería ser la altura. Si es claro esa consideración, muchachos, o tienen dudas. Bueno, hagámoslo aquí, por si tienen dudas. Listo, miren, aquí la altura es 9, ¿cierto? Miremos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. En efecto, tenemos 9 niveles. El último nivel es 8 y la altura pues es el nivel más 1. La distancia, la mayor distancia, ¿cuál es el nodo que está más alejado ahí? El 18. Este es el nodo que está más lejos de la raíz. Por lo tanto, la mayor distancia entre la raíz y cualquiera de los nodos, la mayor distancia debería ser igual a la altura. Entonces miremos, va un nodo, va dos nodos, va tres nodos, cuatro nodos, cinco nodos, seis nodos, siete nodos, ocho nodos, ¿cierto? Ahí la mayor distancia no supera la altura, no es mayor que la altura, ¿cierto? Entonces miren que ahí se cumple. ¿Qué pasa si nosotros cambiamos de árbol? Por ejemplo, en este de acá, en el árbol ABL que teníamos. La mayor distancia, mejor dicho, la altura de este árbol sería el mayor nivel. A ver, nivel uno, nivel 2. Vamos aquí. Voy a quitar estos de aquí. Ah, bueno, aquí lo podemos. Listo, voy a colocar esto aquí. Ahí tendríamos la mayor distancia. Y vamos a ver con este árbol de acá. Listo, en este árbol de aquí tenemos estos de aquí hacen parte del nivel cero, estos de aquí hacen parte del nivel uno y estos de aquí hacen parte del nivel 2. Entonces tenemos nivel cero, nivel uno, nivel 2 y este solito nivel 3. Entonces la altura del árbol es el mayor nivel de un nodo más 1. Entonces la altura sería 4. A ver qué distancia tenemos hacia el más alejado. ¿Cuál es el que está más lejos de la raíz? Este de aquí. Miremos, entonces debemos pasar por 1, el 8, 2, 3, llegamos, 4. Ahí está. No va a haber un nodo más lejos que la altura. En todo árbol no va a haber un nodo más lejano a la altura del árbol. ¿Es claro eso? Por favor, respóndanme en el chat, yo los leo. O si tienen alguna duda de ese aspecto, respóndanme porque es fundamental entender esa parte para
de realizar la demostración que vamos a hacer en un momento. Listo, al parecer no hay dudas. Listo. Pero resulta, entonces ahí ya sabemos que no se puede exceder la altura de un árbol en cuanto a la distancia de un nodo, desde la raíz hacia el nodo. Sin embargo, existe un umbral máximo de distancia para que se considere que un árbol es óptimo o no. Ese umbral máximo está dado por el logaritmo, en base 2 del número de elementos del árbol. ¿Cómo así? Entonces vamos a ver por acá. Yo lo voy a colocar por aquí, este también. Este de aquí lo voy a colocar. Entonces, para que un árbol sea útil, que sea bien considerado, que sea óptimo, la distancia desde el nodo raíz hasta el nodo más lejano no debe ser mayor que, por acá lo voy a colocar, no debe ser mayor que el logaritmo en base 2, perdón, en base 2 de la cantidad de nodos. ¿Listo? Esa distancia no debe ser mayor. Entonces, por ejemplo, aquí, la mayor distancia era eh, la mayor distancia es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. 9 es la mayor distancia, ¿cierto? Acá es 1, 2, 3, 4. 4, la mayor distancia. Entonces, aquí vamos a decir, a ver, ¿a qué es igual el logaritmo en base 2 de la cantidad de nodos? Entonces vamos a calcular el logaritmo de este árbol de aquí, logaritmo en base 2 de la cantidad de nodos. ¿Cuántos nodos hay? Hay 2, 4, 6, 8, 9. 9 nodos. Listo. Eso que es igual, yo por acá tengo mi calculadora. Entonces le digo, logaritmo en base 2 logaritmo en base 2 de 9, que son la cantidad de elementos. Eso me da igual a 3.17. Miren la mayor distancia que me deberían permitir a mí para que ese árbol sea óptimo. En este momento yo debería tener máximo 3.17, pero en realidad la mayor distancia, la voy a colocar aquí así, mayor distancia, es 9, miren el valor que habíamos calculado. Está muy lejos de ser un árbol óptimo. Y miremos en este caso de acá. Miremoslo aquí. Entonces lo mismo, vamos a calcular el logaritmo en base 2 de la cantidad de nodos que hay. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nodos. Logaritmo en base 2 de 8. Listo. Eso sería igual a 3. A 3, ¿cierto? Miren que la diferencia no es sino de uno solo. Entonces miren, yo tenía aquí la mayor distancia igual a 4. Aquí la mayor distancia es igual a 4. Entonces la diferencia de distancias, para que yo tenga un árbol o la mejor velocidad que yo podía tener en ese árbol, es de 1 apenas, ¿cierto? Mientras que aquí la diferencia es de 9 menos 3.17. Eso sería igual a 5.83.
miren la diferencia de velocidad que habría, ¿cierto? Miren por qué razón se establece el árbol ABL y el árbol binario de búsqueda. Si yo lo dejo, el árbol ABL, perdón, el árbol binario de búsqueda sin balancear, voy a tener unas búsquedas tardadísimas. Mientras que si yo lo balanceo, entonces la velocidad en la búsqueda se reduce. Pero ¿qué pasa? Cuando yo tengo un árbol binario de búsqueda, estoy implementando por aquí, bueno, cuando yo tengo un árbol binario de búsqueda, cuando hago la inserción, yo estoy invirtiendo un tiempo, ¿cierto? Y si luego, después de hacer la inserción, además lo balanceo, después de haber hecho varias inserciones, yo lo balanceo, tengo otro tiempo de inserción u otro tiempo adicional a la inserción, que sería el tiempo de balanceo. Entonces se me duplicaría el tiempo. Bueno, no se me duplicaría el tiempo, sino que se me aumenta el tiempo porque hago dos procesos. Duplicar querría decir que sería el doble, ¿cierto? Pero tengo el tiempo de dos procesos. Mientras que acá, en el árbol binario, en el árbol ABL, el tiempo de inserción se reduce junto con la, con el balanceo. Entonces hago el balanceo cuando hago la inserción, también reduzco ese tiempo. ¿Listo? ¿Es clara esa diferencia, muchachos? ¿Alguien tiene dudas de esa parte? Profe, el 5.83, ¿ese es el balanceo o no lo entendí bien? No, no, no. Esa es la diferencia entre lo ideal, es decir, entre este de aquí, que sería el valor ideal a obtener. El 5.83 es la diferencia entre este ideal y este real que está sucediendo aquí. La diferencia es de 5.83. 9 menos 3.17 me da 5.83. Y la diferencia entre este de aquí, que es el ideal, y este de acá, es de 1 apenas. ¿Cierto? Que es el resultado de decirle 4 menos 3, 1. ¿Listo, Miller? Sí, profe. Listo. Entonces miren que ahí tenemos una cercanía a lo óptimo en un árbol ABL, ¿cierto? Profe, ¿y cuándo será que logramos el éxito o logramos tener ese árbol completamente balanceado, perdón, ese árbol con la velocidad óptima? Entonces hagamos un experimento aquí. Aquí miren, el árbol no está perfectamente balanceado, ¿cierto? Si nosotros calculamos los factores de equilibrio, balanceémoslo aquí. Bueno, balanceémoslo el que teníamos. Voy a cerrar este de aquí. Y vamos a hacer la simulación de este mismo. Listo. Balanceémoslo. Entonces tenemos el 8, 4, el 2, el 5, el 15, el 9, el 20. Listo. Solo está el 20. Bueno, insertamos el 33. Sabemos que con el 33, miren que ahí el, el árbol está equilibrado. Ahorita miramos por qué. Si yo le doy balancear, miren que no hace nada, queda igualito el árbol, porque está equilibrado, pero miramos que a partir de la raíz hay una sobrecarga en el lado derecho, por eso nos está dando -1, ¿cierto? Hay una sobrecarga en el lado derecho. No está perfectamente balanceado, lo cual me dice a mí, aquí en Paint, en el cálculo teníamos que la máxima distancia iba a ser de 4, ¿cierto? Y la ideal sería 3. Entonces, ahí
A ver. Bien. Eso, entonces listo. Ahí tendríamos el árbol con estas características. ¿Qué pasa si yo aquí, miren aquí, voy a remover el 33? Ay, rayos. Remover el 33. Ahí miren que el árbol queda completamente equilibrado, ¿cierto? Miren los factores de equilibrio, en todos los nodos es cero. Quiere decir que el peso de su rama izquierda es igual al peso de su rama derecha. ¿Qué pasa si yo tomo este árbol de aquí? Vamos acá, pego. Ese es un poquito más grande. Ahí. Y le voy a hacer los mismos cálculos. Entonces le voy a decir por aquí. A ver el logaritmo en base 2. ¿De cuántos nodos tengo? Tengo en total log. Tengo en total, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. El logaritmo en base 2 de 7. Listo. Eso sería igual, a ver, a 2.81. Perdón, 81. Listo. La mayor distancia que yo tengo en la realidad en ese árbol es de, a ver, paso por 1, paso por 2, paso por 3. Es de 3, ¿cierto? Y el, la diferencia sería 3 menos 2.81. 0.19, esa es la diferencia. Entonces miren que al tener el árbol equilibrado completamente, esa diferencia se reduce al máximo, ¿cierto? Entonces miren que acá, en un árbol binario de búsqueda, teníamos una diferencia altísima según pues la cantidad de nodos que nosotros tengamos y el orden en que se haya ingresado. En un árbol ABL que está equilibrado, ¿cierto? Sabemos que el árbol está equilibrado, pero una de sus dos ramas tiene mayor peso, esta diferencia pues va a ser un poco más alta. Mientras que en un árbol ABL completamente equilibrado, entonces la diferencia se reduce muchísimo. ¿Listo? ¿Si es claro? La imagencita la voy a guardar para cargarse. Listo. Listo. ¿Dudas en esa parte? ¿Alguien tiene alguna duda? Listo. Perfecto. Listo. Entonces, ¿qué pasa? Ya sabemos por qué existe esa diferencia entre un árbol binario y un árbol binario de búsqueda y un árbol ABL, ¿cierto? Pero vamos a mirar algo. Aquí vamos a hacer la simulación nuevamente. Entonces vamos a insertar los mismos nodos. Bueno, insertemos al azar. Los que nos vaya dando el 21, ¿cierto? Y hay que irnos fijando en algo que va sucediendo. Ahí pues tienes dos nodos, no pasa nada. Inserta el 93 y ojo. Ahí al insertar el 93, miren el comportamiento de este nodo de aquí. Miren que pasa a ser la raíz. Si nosotros nos devolvemos un poquito, vamos a observar algo. Entonces vamos a ir mirando, se hace el 93 y ahora sí vamos a observar algo ahí. Voy a tomar aquí una capturita. Voy a colocar aquí el paint. Listo. Vamos a tomar una pequeña captura. Así está inicialmente, ¿cierto? Hasta ahí hizo la inserción, pero como es un árbol ABL, entonces al continuar con el proceso, él va buscando a ver si estos nodos están o no en equilibrio. Entonces, ¿qué pasa? Al calcularle nosotros aquí los factores de equilibrio, aquí lo voy a colocar,
Al calcularle los factores de equilibrio tendríamos, el factor de equilibrio de este de aquí sería la altura de este menos la altura de este. 0 menos 0 me da 0. Entonces, en realidad el factor de equilibrio de este es 0. Perfecto, lo dejamos así. Bueno, usemos el software ya que lo tenemos acá. Usemos el software que tenemos aquí para ir mirando los factores de equilibrio. Entonces tenemos 21, ¿cierto? Que fue el primer nodo que ingresamos, 38, que fue el segundo, 93, que fue el primero. Miren los factores de equilibrio, tenemos menos 2, menos 1 y 0. ¿Qué pasa? Resulta que aquí vamos a hacer una pequeña definición. ¿Listo? Vamos a decir que un árbol binario de búsqueda está equilibrado siempre y cuando el factor de equilibrio, yo les voy a colocar por aquí por la pizarra, siempre y cuando el factor de equilibrio no sea ni mayor que 0, perdón, ni mayor que 1, ni menor que menos 1. Si se cumple esa condición, que el factor de equilibrio no es ni mayor que 1 ni menor que menos 1, entonces este árbol estaría equilibrado. ¿Listo? El nodo estaría equilibrado, por lo tanto el subárbol estaría equilibrado. Ahí tendríamos que hay equilibrio. Y cuando el factor de equilibrio es igual a 0, tendríamos que el árbol está completamente equilibrado. Completamente equilibrado. Listo. Quiero mirar algo. Vamos a ver si me deja copiar imágenes de allá acá. Me toca subir al plan. No. Listo. Entonces miren, recuerden esto es fundamental. Si un nodo, si el factor de equilibrio de un nodo no es, aquí le voy a colocar diferente, es diferente o no es mayor que 1 o no es menor que menos 1, el árbol está equilibrado. Si el factor de equilibrio es mayor que 1 o menor que menos 1, el árbol no estaría equilibrado. Voy a colocarlo por aquí. Ya este de aquí. Este en rojo para identificar que ese no está equilibrado y este sí está equilibrado. Pero acá no es igual, sino diferente. Diferente sin igual, listo. Esta llave no me gusta, pero bueno. Listo, entonces tenemos, si el factor de equilibrio es diferente a ser mayor que 1 o es diferente a ser menor que menos 1, el árbol está equilibrado. Si el factor de equilibrio es igual, es mayor, igual, bueno, cambiémoslo, porque está siendo un poquito confuso. Coloquémosle en lugar del igual, coloquémosle es. Porque puede que se tome como la interpretación de igual o mayor. Entonces aquí le vamos a decir es. Si el factor de equilibrio es mayor que 1, y acá por esta de acá no es. Listo, ahí le damos. ¿Qué pasa entonces? Si el factor de equilibrio no es mayor que 1 o no es menor que menos 1, quiere decir que el nodo está equilibrado. Si el factor de equilibrio es mayor que 1 o es menor que menos 1, el árbol no está equilibrado, está desequilibrado. ¿Listo? Y si para calcular el factor de equilibrio nosotros decíamos
que el factor de equilibrio era igual a la altura de la izquierda, del left, menos la altura de la derecha, del right. Esto puede que cambie. Puede que cambie. En algunos autores se encuentra que el factor de equilibrio es igual a la derecha menos la izquierda, en otros a la izquierda menos la derecha, depende del autor. Lo cierto es que este factor de equilibrio me da tres cosas, perdón. Una, que pueda ser igual a cero, entonces de aquí vamos a decir lo siguiente. Una, que esta diferencia, veámoslo así, que esa diferencia sea cero, lo cual quiere decir que el árbol está completamente equilibrado, el nodo está completamente equilibrado. Otra, que sea negativa, ¿cierto? Y otra que sea positiva, esas son las tres opciones. En este caso, como está la fórmula, cuando nos dé negativo, querría decir que el peso de esta rama de acá, de la izquierda, de la derecha, perdón, que el peso de la rama derecha es mayor que el peso de la rama izquierda. ¿Por qué razón? Porque me está dando negativo. El valor que estoy restando es mayor que el de acá, por lo tanto el peso de este de acá es mayor que el de la izquierda. Lo que me quiere decir, bueno, este es completamente equilibrado, lo que me quiere decir que en este caso está desequilibrado hacia la derecha, ¿cierto? Es más pesado de la derecha porque está siendo negativo. El valor de la altura de la derecha es mayor que el de la izquierda, por lo tanto la derecha es más pesada que la izquierda. Y si me da positivo, quiere decir que el árbol está desequilibrado hacia la izquierda. ¿Listo? Si es clara esa parte de ahí, ¿alguien tiene alguna duda? Si yo cambio, por ejemplo, si cambio la fórmula, como la presentan otros autores, si yo la coloco de la siguiente manera. Si yo aquí le digo que el factor de equilibrio va a ser así. Si yo le digo que el factor de equilibrio va a ser así, lo único que cambia es estos dos. Que cuando es negativo, el árbol está desequilibrado a la izquierda y cuando es positivo, el árbol está desequilibrado hacia la derecha. Porque estoy cambiando el orden de los operadores, nada más. Sin embargo, esta definición se mantiene. Esta de acá se mantiene. ¿Por qué? Porque el peso del árbol, pues me está diciendo, si está entre esos rangos, me dice si está equilibrado o no. Ya la diferencia es hacia dónde estaría desequilibrado. ¿Listo? Listo. Entonces, ¿preguntas? Profe, cuando es mayor es desequilibrado a la izquierda. Nosotros vamos a utilizar esta definición de aquí. A ver, espérenme. Sí, Recuerdo. esa. Cuando es mayor es a la derecha, ¿no? A la izquierda, perdón. Espérame, miremos a Y ver qué definición tengo en el código que les compartí para mirar cuál de las dos vamos a utilizar. Sí, vamos a utilizar la primera. El izquierdo menos el derecho. Es decir, esta de aquí. árbol izquierdo menos árbol Derecho. La altura del derecho. árbol izquierdo menos la altura del árbol derecho. Eso me da el factor de equilibrio. Y si es Sí. negativo,
no quiere Ajá. decir que está desequilibrado hacia la derecha, y si es positivo quiere decir que está desequilibrado hacia la izquierda. Si es Correcto. cero estaría completamente equilibrado. Esta de acá se Ya, las coloco porque en algunos casos se encuentra esa definición así también. Entonces es por si de pronto en alguna literatura ustedes lo encuentran así, dicen, no, el profe dijo que era de otra forma, ¿cuál de las dos será? Entonces aplican las dos, lo que cambia es el sentido de desequilibrio, que ese sentido nos va a decir cosas. ¿Listo? ¿Sí queda claro, Miller? sí, profe, sí, esa parte sí, porque es bien importante. ¿Alguna otra pregunta? Listo. Muy bien. Entonces, miremos acá. Esta definición partió de esta, igual yo les comparto a la plataforma. Esta definición partió de esta simulación que estábamos haciendo aquí. Entonces nosotros miramos acá que el árbol está desequilibrado, ¿cierto? En este caso, ¿hacia dónde está desequilibrado el árbol? Recuerden que ¿Hacia la vamos a izquierda? usar la primera definición de árbol izquierdo menos árbol derecho. Cuando el árbol izquierdo, cuando el factor de equilibrio es negativo, quiere decir que está desequilibrado hacia la derecha, y cuando es positivo, está desequilibrado a la izquierda. Entonces, en ese caso, ¿hacia dónde está desequilibrado el árbol? ¿Hacia dónde? Hacia la derecha, exactamente. Y es evidente, miren, porque miramos que el peso, el mayor peso de este nodo que está desequilibrado, ¿cierto? Miremoslo aquí. Voy a tomar este pedacito más. Miremoslo aquí. Entonces, este nodo está equilibrado, según la definición está equilibrado. ¿Por qué? Porque nosotros decimos, si el factor de equilibrio no es mayor que uno y tampoco es menor que menos uno, a ver, el factor de equilibrio de este nodo es cero. Entonces se cumple, ese nodo está equilibrado. Perfecto. Si el factor de equilibrio del otro nodo, de este de acá, miremoslo aquí, ¿es mayor que uno? No. ¿Es menor que menos uno? No, justo es menos uno. Entonces sigue siendo equilibrado, está equilibrado este nodo de aquí. Pero miremos este de acá, en este de aquí. ¿Es mayor que uno? No. ¿Es menor que menos uno? Sí, en este caso es menos 2. Por lo tanto, el árbol, este nodo de aquí, no está equilibrado. Y está desequilibrado hacia la derecha. Y es evidente, miren que todo el peso está aquí en la derecha, ¿cierto? Entonces ahí nosotros ya podemos mirarlo de forma gráfica y también de forma analítica, que el árbol está desequilibrado hacia la derecha. Y vamos a mirar algo. Ya teníamos aquí nuestra imagencita, vamos a continuar con la animación. Entonces miremos en nuestro simulador, miremos aquí qué sucede. Él hace el análisis, miren, este dice está equilibrado, este está evaluándolo y dice no está equilibrado. Entonces, ojo a lo que sucede ahí. Miremoslo nuevamente. Miren ahí, ¿qué es lo que está sucediendo? Alguien que me diga qué es lo que sucede. Ahí está, y luego en el siguiente paso, miren qué pasa. ¿Qué sucede? ¿Qué notaron que sucedió ahí? ¿No? ¿No observaron nada? Lo que sucedió ahí es lo siguiente. Ahora, lo que sucedió ahí es lo siguiente. Vamos a ir por acá, voy a copiar el detalle anterior. Vamos a escribir la captura, ahí está, la copiamos y la pegamos acá enfrente para hacer el análisis.
Listo, miren que aquí está mi nodo, ¿cierto? Ojo al 38. El 38 estaba a la derecha. Pero ahora, miren qué pasó de estar a la derecha de 21, que es el nodo desequilibrado, pasó a ser la raíz. Este nodo, si nosotros observamos de forma en conjunto el árbol, vamos a notar que lo que está sucediendo es que aquí, estos nodos de aquí rotan hacia la izquierda, porque el árbol en este caso está desequilibrado hacia la derecha. Entonces rota hacia la izquierda. Por lo tanto, al rotar hacia la izquierda, este nodo pasa a ser la raíz. Miren cómo está aquí. Este, ahora antes estaba acá, ahora pasa a estar a la izquierda del 38 y este se mantiene. ¿Listo? Ahí hay una rotación a la izquierda. Miremos otro caso. Vamos a limpiar ese nodo. Ese árbol, perdón. Limpiémoslo. Vamos a decirle que vamos a insertar el 10, por ejemplo. Listo. Ahora vamos a insertar el 5. Y ahora vamos a insertar el 1. Y ojo a lo que va a suceder. Miren lo que sucedió. Sucedió algo muy similar. Voy a devolverme aquí unos pasitos. Listo. Voy a tomar la captura también de pantalla. Entonces vamos a ver qué es lo que sucede. Tomamos este de aquí. Lo colocamos acá. Listo. Este es el otro caso. Vamos a ir hasta aquí. Listo. Ahí está. Entonces miren, el 5 estaba acá. En este caso el árbol está desequilibrado hacia la izquierda, ¿cierto? Miremos el factor de equilibrio. Miremos el factor de equilibrio. Entonces yo le dije, insérteme el 10, luego el 5, luego el 1. Miren el factor de equilibrio, es 2, pero esta vez es positivo, lo que me quiere decir a mí que está desequilibrado hacia la izquierda. Al tener ese factor de equilibrio, sí, entonces él dice, este árbol está desequilibrado, tengo que equilibrarlo. Y si está desequilibrado hacia la izquierda, yo tengo que equilibrarlo forzosamente hacia la derecha. Por lo tanto, aquí voy a hacer un giro hacia la derecha. Por eso este que estaba acá ahora está más a la derecha. ¿Listo? ¿Es clara esa parte? ¿Alguien tiene alguna duda? Listo. Aparentemente no hay duda. Muy bien. Resulta entonces que nosotros tenemos un algoritmo, ¿cierto? Y es resultado de los creadores prácticamente de este algoritmo, de estos árboles Abel. Primero, las últimas décimas del día. Vamos a tener 3 minutos para mirar. Ustedes obviamente lo van a consultar en internet. Revisen rápidamente al primer estudiante que... Ah, un momento. David Santa Cruz tiene una duda. Pero bueno que no alcance a decir la bonificación. Listo, entonces aquí nosotros teníamos el árbol. En esta parte de aquí teníamos el árbol desequilibrado a la derecha. Miren, ahí está, menos 2. Aquí el factor de equilibrio era menos 1. Y aquí era 0.
En este caso, este estaba equilibrado, este también por la definición que tenemos, y este estaba desequilibrado porque ya es menor que -1, entonces está desequilibrado a la derecha. Por lo tanto, para equilibrarlo, como está más pesado de la derecha, ¿ustedes qué pasa? Si imagínense que llevan unos baldes con agua en las manos. Entonces ustedes detectan que el balde de la derecha está más pesado que el de la izquierda. Para equilibrarlo, ustedes pasan agua desde la derecha, desde aquí, hacia la izquierda. Pasan agua hacia acá, ¿cierto? Entonces, ahí lo que hacen ustedes es pasar elementos desde la derecha hacia la izquierda, por lo tanto aquí hay una rotación desde la derecha hacia la izquierda, una rotación hacia la izquierda, porque estamos pasando nodos desde la derecha hacia la izquierda, y en este caso pues el árbol queda completamente equilibrado, en este caso de aquí, ¿cierto? Aquí queda en cero. ¿Por qué? Porque como el árbol estaba más pesado hacia la derecha, se hace una rotación a la izquierda. Y ahora hacia acá, el árbol está más pesado hacia la izquierda. Aquí están los factores de equilibrio. 1 y 2. ¿Cierto? El 2 positivo nos da a entender que está más pesado hacia la izquierda, entonces yo necesito pasar elementos hacia la derecha. ¿Cierto? Entonces hago un giro hacia la derecha porque estos elementos giran hacia la derecha. ¿Sí es claro, David? Listo. Entonces vamos por la bonificación. Entonces vamos por la bonificación. Eh, Resulta que ustedes, pues como les decía, van a consultar en internet porque, bueno, si alguien lo sabe ya, pues mejor. Igual el primero que responda en el chat tendría una bonificación de 2 décimas. Ya serían las últimas del día. Entonces la bonificación es la siguiente. Tendrían 3 minutos para ello. La bonificación es eh, decir por qué los árboles ABL se llaman árbol ABL. ¿Listo? Porque no traduce nada respecto a lo que estamos mirando. Balance, no. Balance es con B larga, ¿cierto? Entonces, por ahí miremos cuál es la razón por la que se llaman árboles ABL. Tendríamos 3 minutos, son las 8:12 con 33, terminamos a las 8:15 con 33. El primer estudiante, recuerden, tiene 2 décimas. Voy a colocar por acá el chat para que sea un proceso transparente, que no diga nada más, yo escribí primero. No, perfecto, perfecto, José. Es debido a los nombres de los investigadores que colocaron, que hicieron el algoritmo de producir un árbol de balanceo. Estos dos señores, Adelson Belsky y Jenny Landings, se dieron a la tarea de producir un árbol completamente balanceado para reducir los tiempos de búsqueda y propusieron el algoritmo que tenemos, que ustedes van a echarle un ojo por ahí. ¿Listo? Es por eso. Entonces, ¿qué pasa? Los señores identificaron los siguientes elementos. Identificaron que existen 4 tipos de rotaciones, que en esencia son 2. ¿Listo? Entonces están las rotaciones simples, ¿cierto? Rotaciones simples. Voy a escribir con el texto. Aquí están las rotaciones simples. Y están las rotaciones dobles. Listo. Rotación doble. ¿Qué pasa?
Acabamos de mirar nosotros las rotaciones simples, en las cuales solamente rotamos una vez el nodo. Entonces, las rotaciones simples, yo les decía, hay cuatro rotaciones que en esencia son dos, ¿cierto? Rotación simple hacia la izquierda, perdón, hacia la izquierda, aquí colocámoslo con naranja, rotación simple hacia la izquierda, RI, o rotación simple hacia la derecha. Hacemos una sola rotación. Bueno, usamos mejor los otros indicadores. RR para R right, right rotation, y RL left rotation, ¿no? Rotación hacia la izquierda. Y las rotaciones dobles es cuando tenemos que hacer más de una rotación, o una rotación compuesta también, que pueden ser de varios tipos. Puede ser primero izquierda, luego derecha, o primero derecha, luego izquierda, o izquierda, izquierda, o derecha, derecha. ¿Listo? Entonces pueden ser de diferentes tipos, ya depende de la necesidad. Aquí se las voy a colocar así, pero pueden variar. ¿Listo? Derecha, izquierda, o izquierda, derecha, o izquierda, izquierda, o derecha, derecha. Que usualmente las que tienen mayor ocurrencia son estas dos. ¿Listo? Entonces, si nosotros seguimos, por ejemplo, agregando, miren que aquí, cuando hacemos la animación, simplemente se mueve un nodo, ¿cierto? Miren que no se mueven tantas cosas. Pero sigamos haciendo inserciones. Insertemos, por ejemplo, el 6, insertemos, por ejemplo, el 6. Listo. Insertemos el, el 8. Miren que ahí inicia a evaluar los factores de equilibrio y miren lo que sucedió ahí. Miren cuántos enlaces se movieron. Vamos a ver. Miremos aquí. Listo, ya hace la inserción. Ahora inicia a evaluar los factores de equilibrio. En este momento este está desequilibrado hacia la derecha. No hay problema. Sigue. Aquí este está desequilibrado hacia la izquierda. Cuando estábamos aquí, el factor de equilibrio de este era menos 1. En este caso, el factor de equilibrio de este es menos 2, lo que quiere decirle que está desequilibrado hacia la izquierda, ¿cierto? Y que el factor de equilibrio me dice a mí que tengo que equilibrar ese árbol. Pero ¿qué pasa? Ahí, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer una rotación, miremos ahí. Como está desequilibrado hacia la izquierda, ¿cierto? Lo más lógico sería yo tengo que rotar hacia la derecha. Entonces miren, ahí lo identifica, pero ¿qué es lo que pasó? Se movieron dos enlaces. Miren aquí. Miren, ahí, este en últimas, este que era el que estaba desequilibrado, no rotó. No cambió su posición. Cambiaron su posición los de acá. Y cambiaron dos enlaces. Miren. Estaba así. Y ahora acá cambian los dos enlaces y sube este nodo. Se ven afectados dos movimientos, ¿cierto? Entonces ahí es donde estamos haciendo más de una rotación. Yo aquí el algoritmo. Hay cuatro casos, miren, caso 1, el pseudocódigo, perdón, caso 2, caso 3 y caso 2 nuevamente. Entonces dice, esto rota a la derecha, miremos por qué caso se va. Se va por el caso 2. Primero rota a la izquierda, luego rota a la derecha. Vemos aquí, falta algo, no alcanzo a mirarlo aquí.
Bueno, primero dice rota a la izquierda. Listo, miremos. Y luego rota a la izquierda, a la derecha, perdón. Ahí está. Por eso se cambian esos dos enlaces. Listo, vuelve a verificar el factor de equilibrio y dice terminado. Ahí está. ¿Listo? Entonces esos casos van a depender. Si simulamos el mismo ejemplo, si simulamos acá el mismo ejemplo, yo primero inserté el 10, ¿cierto? Luego inserté el 5, luego el 1, luego el 6, sí, luego inserté el 6, no, claro, ¿cómo vamos al 6? Porque ahí lo balanceé, entonces le dije balancear. Es porque removí el no. Listo. Nuevamente el 10, el 5 y el 1. Ahí le digo balancear. Aquí tengo un error. Bueno, este error lo corrijo y ya les aviso que ese sería mi error. Bueno, lo cierto es que ahí estamos determinando dos rotaciones. Entonces, aquí vamos a dejar una tarea. Como les decía, hay diferentes casos. Yo a lo que tengo aquí, ¿no? Yo les decía, rotación a la izquierda, rotación a la derecha. Rotación a la derecha, rotación a la izquierda. Y miren lo que tenemos acá. Cuando son rotaciones compuestas, rotación izquierda, luego derecha, perdón, derecha, luego izquierda, o rotación izquierda, luego derecha, que son los dos casos más frecuentes. Estos dos casi ni se los miden. Por eso aquí nosotros tenemos la evaluación de los cuatro casos, ¿cierto? De los tres casos, pues en esencia aquí los muestra como tres, pero en esencia son cuatro. Porque miren, aquí el caso 2, él lo representa con izquierda, primero rota izquierda, luego rota derecha. Acá el caso 2 nuevamente sería rota derecha, rota izquierda, que es el mismo caso, pero con unas rotaciones diferentes. A lo que hace referencia aquí es que hace rotaciones dobles, que aquí sería caso 4. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la tarea? La tarea es, basados en este pseudocódigo, ¿cierto? Basados en el código que les compartí, acá hay un árbol ABL, aquí hay una clase en árbol ABL, que le hace las inserciones y por aquí va haciendo la verificación del equilibrio del árbol y por aquí hace rotaciones dependiendo de algo, ¿cierto? Y por acá hace otras rotaciones dependiendo de algo. Mirenlo aquí. ¿Listo? Entonces, basados en estos dos elementos y quizás en la literatura que ustedes encuentren, van a establecer cuándo se usan rotaciones simples a la izquierda, cuándo se usan rotaciones simples hacia la derecha, que prácticamente ya lo vimos, ¿cierto? Aquí en esta imagen prácticamente esa parte ya está hecha. Y también van a determinar cuándo se usan rotaciones dobles y cuándo se usan rotaciones dobles. Ustedes van a establecerlo. Eso lo hacen en un Word o en un PDF. Entonces ustedes van a describir los cuatro casos. Aquí están, ¿cierto? Los cuatro casos. Pero ustedes van a decir cuándo se ejecutan estos casos. Por ejemplo, para el caso 1 de rotación hacia la derecha, esta es una rotación simple. En el caso 1 estamos diciendo que se hace una rotación hacia la derecha, por lo tanto, eso quiere decir que el árbol está desequilibrado hacia la derecha. Denme un segundo. Listo, entonces la tarea es en un Word escribir cuándo se producen esos casos que ya teníamos. Ya puse las décimas de las dos décimas. No, puse Fernando y bajó dos décimas. Ya tenías, entonces aquí serían 7 décimas. Pucha, es casi un punto. Listo. Listo, entonces hay que establecer
cuando se producen esos cuatro casos. Cuando se produce a la izquierda simple o a la derecha simple, cuando se produce doble hacia la izquierda, luego a la derecha, cuando se produce doble a la derecha, luego a la izquierda. ¿Listo? ¿Es clara la actividad, muchachos? Listo. Entonces, aquí vamos a... Prácticamente son cuatro casos, Jason. Son las rotaciones simples hacia la izquierda, porque estos otros no son muy frecuentes. Por eso mira que ni en el pseudo... Es más, los voy a quitar. Estos casi nunca se producen. Ahí, esos seis, dejémoslos. Esos cuatro, perdón. ¿Listo? ¿Cuándo se producen estos cuatro casos de aquí? ¿Listo? Esa es una de las tareas. Ese ya está cargado, David. En el código que está en la plataforma ya está cargado. Listo, entonces esa es la actividad. Esa va a ser una de las actividades de esta semana. La próxima semana, pues el día jueves les planteo otra actividad que es mucho más liviana. Esta de aquí es como la actividad fuerte de la semana. En la siguiente clase les planteo es más, dejémosla de una vez. Escribamos. Igual el tiempo, pues ya saben ustedes que ahorita tenemos flexibilidad. Entonces por aquí vamos a crear la nueva tarea. Listo. Y aquí le vamos a decir entonces, la primera actividad es describir rotaciones, por ejemplo. Rotaciones en árbol AB. Describir los casos en los que se producen las rotaciones en un árbol AB. Listo. Listo. Esa es la primera actividad. ¿Hasta cuándo consideran que podemos dejarla esa? David, como te comenta José, ahí hay una carpetica que se llama Ggraph, Gtree. Ahorita te muestro, para que establezcamos la fecha. ¿Para cuándo, muchachos? ¿Les parecería bien hasta de hoy en 8? Listo, perfecto. Sí, profe, no hay problema. Listo, de hoy en 8 a las 11:55. Aquí está de pronto David, aquí en esta carpeta está el código. Se llama GABC3. Listo, de árbol ABC gráfico. Ahí van a encontrar la clase del árbol AB. ¿Listo? Y ahora bien, también tenemos acá otra actividad que esta es más sencillita. Entonces, esta actividad, pues ya cuadramos el plazo. Resulta que eh, me gustaría que ustedes echen un ojo a un video
¿cierto? Que es este video que está aquí, que les voy a colocar ya el enlace. Ahorita les coloco el enlace en la plataforma. Es la can... ¿Qué tal? ¿Cómo están? Es este de aquí. Mi nombre es Julio Ten. Aquí hacen una profundización en el soporte matemático, en otro tipo de árbol equilibrado, que es el árbol rojo-negro. ¿Listo? Entonces, en esa actividad lo que ustedes van a hacer, hablan también de uno de los usos de las estructuras de datos en el almacenamiento, etc. En especial pues de los árboles. Entonces ahí lo que van a hacer es mirar el video. Listo. Aquí les coloco el enlace. Y van a escribir en un documento 5 aspectos que les haya llamado la atención de lo que se explica ahí en el video. ¿Listo? Listo. Es sencillo, 5 aspectos que ustedes hayan visto en el video que explica el señor. Entonces ustedes dicen, ah, este me llamó la atención, este me llamó la atención, y ahí los escriben y describen un poquito pues por qué les llamó la atención. Pongámosle aquí, escribir y describir. Escribir y describir 5 aspectos que les haya llamado la atención de los temas tratados en el video. Tratados. Listo. Listo, esta podemos dejarla mucho más allá, no sé, hasta el 4 de este jueves en 8 podría ser. Hasta el 4 de junio. ¿Les parece bien? ¿Más tiempo, menos tiempo? Ustedes dirán. No, está bien, profe. Listo, listo. Eso es bastante sencillo la actividad. Listo, muchachos. Por hoy eso es todo. Entonces nos vemos el día jueves. Que tengan un feliz resto de mañana y una feliz tarde. Profe, ¿Sí? no, que es con respecto a lo del foro, el correo de PISA. Sí. No, que ya me llegó un correo, pero dice reglas del foro y le doy clic, ingresar aquí y me lleva a la página de PISA donde me dice unirte o iniciar sesión. ¿Sí sería esa? Sí. Ajá. ¿Tú ya te Eh, registraste? no, recién el correo me llegó, creo que el sábado, sí me llegó el sábado. Eso, entonces debes darle en unirte. Yo les envié un instructivo. Ah, ya. Entonces yo lo reviso ahí al WhatsApp, ¿verdad? Sí, 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 me acuerdo que. Ah, ya. Entonces me doy a unir y lleno el instructivo lo que hice y ya no. listo, Emilio. Bueno, gracias. Bueno, chao.